marinos, en coautoría con David Taylor, ambos traducidos en inglés y en italiano. En el 94 publica en Uruguay en su segundo libro, Cuentos El último verano, y continuó colaborando con periódicos y revistas de España y América, resultando ganador o finalista de varios concursos literarios. En el año 2006 gana con Chao Ginebra el primer premio del concurso que organiza la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía. En 2008 publica Destino Mallorca y en 2011 su tercer libro de relatos breves titulado Memorias fugaces. En 2013 su primera novela, Tiempo de tormenta, y en 2016 en España en su segunda novela, Al final del camino. En 2019 publica Crónicas de Rincones Lejanos. En 2019 también fue seleccionado junto a otros autores para escribir la primera novela de WhatsApp, celebrando los 25 años de la editorial Planeta en Uruguay. La novela lleva por título Un catálogo de la ausencia. En 2021 publica el libro que ya fue comentado aquí en una reunión, el libro Pax Americano, muy interesante, y en el 2022 publica otro libro de cuentos de la trinchera, muy recomendable también. En el año 2024 publica en Argentina su tercera novela, Matar al Papa, que es justamente la que nos va a hablar el día de hoy, y ciertas circunstancias que va elucubrando y semejanza con lo que puede estar pasando hoy. En el año 2015 tiene columna Relatos de viajes a tierras lejanas, Almuerzos de película en su también actividad de periodista radial, en el programa Transformaciones de Radio Sarandí, junto a su señora, nuestra secretaria Claudia Rossi. Bueno, también dentro de sus virtudes, decir que es un furibundo hincha del cuadro tricolor, y también que tiene dotes de cantante, que también con algunos miembros de nuestro club, Jorge Gestia, integran coros, han hecho conciertos en la catedral, en diferentes lugares, y algún día podemos hacer una noche de coros acá, que sería muy interesante. Bueno, Roberto, toda tuya la tribuna para que nos hables de este libro. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Primero quiero agradecer al comité de oradores porque me dieron esta oportunidad de poder hablar ante todos ustedes y se los agradezco. Mi charla va a ser un poco una mezcla de dos. Por un lado, contarles un poco sobre mi última novela, el título Matar al Papa, y luego ver las similitudes que existen lamentablemente en este momento entre lo que yo relato en el libro y lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. Y es curioso porque es la segunda vez que me sucede eso, las coincidencias. Cuando yo estaba escribiendo Pax Americana, estaba describiendo la sociedad americana con sus defectos, sus virtudes, sus altibajos, las distintas clases sociales según las geografías, si vivían en el centro-sur de Estados Unidos, o la costa este o la costa oeste. Y en ese momento estaba surgiendo una figura muy extraña que todo el mundo decía, este está loco, no va a llegar a nada, que quería ser candidato a presidente. Su nombre es Donald Trump. Y llegó presidente. Entonces, cuando yo empecé a presentar mi libro de cuentos,
Pax Americana, todo el mundo pensaba que yo estaba aprovechándome de la presencia de esta nueva figura en la política norteamericana. En realidad, por suerte, yo había empezado a escribir un par de años antes de su elección como presidente. Y ahora que se está promocionando, estoy presentando el libro Matar al Papa, por un lado, el 80% de lo que tiene este libro es verídico, está documentado, los personajes, el 80% o más, son auténticos y lo que pongo es lo que dijeron, pensaron, escribieron e hicieron. Y luego hay una parte de ficción que puede ser un 15-20%. Aclaro esto porque mucha gente se sorprende, como me sorprendí yo cuando estaba investigando el tema, de las distintas posiciones y actitudes de los países y de los representantes de esos países. Y ahora, mirando lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está sucediendo en el cercano Gaza, Israel, Líbano, aparecen unas similitudes que realmente preocupan. Y me voy a explicar un poco más después de de contestar a una pregunta que me han hecho varios hoy. ¿Por qué ese título? ¿Por qué matar al Papa? Lo primero que tengo que aclarar es que con la editorial argentina que está publicando, decidimos que había, sobre todo en Argentina, había que aclarar que no era el Papa Francisco. Por eso en la portada está Pío XII, que es realmente el personaje sobre el cual está basada la historia. Pero igualmente el título sorprende a mucha gente. Y me dicen, pero ¿por qué ese título tan agresivo? Bueno, en mayo de 1940, con la guerra ya comenzada, Pío XII, que no se llevaba muy bien con Mussolini, iba en su auto a dar misa en una basílica de Roma. Y una muchedumbre que andaba por ahí o que lo estaba esperando, rodeó el auto y lo agarró a patadas y a golpes al auto, porque él nunca se bajó del auto. Y le gritaban muerte al Papa, matar al Papa, muerte al Papa. Por eso es el título, de ahí se me ocurrió el título para esta novela. Porque ahí él se asusta, se da cuenta del peligro que corre, no da misa evidentemente, da media vuelta, se va para el Vaticano, cierra el Palacio de Castel Gandolfo, donde siempre iba en verano, y se autoexilia dentro del Vaticano. Y no saldrá de ese autoexilio, es decir, impuesto por él mismo, hasta que cae Mussolini. Algo que yo no sabía, él se autoexilió en el Vaticano y vivió dentro de ese pequeño territorio por miedo a los intentos que había para eliminarlo. Todo esto sucede mientras Europa empieza a resquebrajarse. En el año 36 ya está Hitler como canciller y empieza a delinear su política de cara al futuro pangermánico, o sea, la dominación de Europa por Alemania, por el Tercer Reich. Y ahí empiezan los movimientos de Hitler, que primero se anexiona Austria, con la excusa de que Austria estaba mal con la economía y que él era austríaco, pero alemán, y que todos eran alemanes. Hacen realmente prácticamente un intento de golpe de Estado al presidente que estaba en ese momento en el poder en Viena, renuncia, hay toda una movida, tremenda presión de Alemania y finalmente entra en Austria como un liberador. Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de los austríacos lo aplaudieron, porque
Alemania estaba creciendo y progresando muchísimo y ellos estaban todavía intentando recuperarse de todo lo perdido después de la Primera Guerra Mundial. Con esto, Hitler todavía tenía una cierta excusa, pero él estaba tanteando a las potencias en ese momento que eran el Reino Unido y Francia. Y sobre todo estaba tanteando a los líderes que tenía, tanto Reino Unido con Chamberlain como Francia con Daladier. Y él se dio cuenta que estos políticos no tenían el valor de enfrentarse. Eran terriblemente blandos, terriblemente temerosos de que llegase a haber otra guerra. Hay que acordarse que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Gran parte del problema de Europa después fueron las condiciones draconianas que impusieron los aliados a Alemania en el Tratado de Versalles. Prácticamente eso fue la mejor excusa para el crecimiento del nazismo. Pero esta guerra causó millones de muertos en Europa. Y tanto Gran Bretaña como Francia tenían terror de que 20 años después de terminada la guerra volviera a haber otra guerra. Entonces, estos presidentes, el primer ministro inglés y el presidente francés, eran pacifistas apaciguadores. Y Hitler lo leyó clarísimo. Entonces, surge, y aquí hay una similitud que ustedes van a encontrar rápidamente, surge el tema de Checoslovaquia. Y Checoslovaquia, en la parte occidental, tiene una región que se llama los Sudetes. Y en los Sudetes, la población de años, décadas, siglos antes, es mayoritariamente de campesinos alemanes. Entonces Hitler empieza a plantear que esos alemanes merecen ser parte del Tercer Reich, que eso debe ser parte de Alemania, que tiene muy poco que ver con Checoslovaquia. No sé si les suena similar a lo que pasa con el Donbass y con Crimea. Entonces Hitler invade los Sudetes. Automáticamente Francia e Inglaterra piden una reunión. ¿Cómo es posible? Esto no. Los chicos estaban desesperados. Y él les explicó y le dijo: aquí son mayoritariamente alemanes, esta gente incluso se siente perseguida por los checos. Yo estoy protegiendo a mi gente. Y para evitar invitarlo a Hitler, y por eso digo del pacifismo casi criminal de Chamberlain y de Daladier, aceptaron que Hitler se quedara con los Sudetes. Esta traición a Checoslovaquia, porque Checoslovaquia confiaba en que tanto el Reino Unido como Francia los iban a defender, aún hoy la recuerdan y están ofendidos los checos. Y nosotros fuimos a Praga con Javier acá 2 años y hablando con gente interesante, bien preparada, todos utilizaban la palabra traición. Aún hoy lo recuerdan como una gran traición. Bueno, Hitler se quedó con los Sudetes y ya que tenía a los Sudetes bajo la bota, dice: bueno, me quedo con todo Checoslovaquia. Estos no van a hacer nada por impedirlo. Y se queda con todo Checoslovaquia. Ahí empiezan los primeros temores a los europeos de que esto va en serio y que hay que pararle el carro a los alemanes. Pero ahí es donde los líderes no son los líderes que se necesitaban. Entonces titubean para un lado, titubean para el otro. Ya Chamberlain había hecho un ridículo volviendo a Inglaterra con el acuerdo
Hitler diciendo la famosa frase: aquí traigo la paz para el futuro, la paz en nuestro tiempo. Ese papel no servía para lavarse la boca. Y entonces Hitler se agranda y dice: estos no tienen espalda para resistirse. Además, él se había rearmado, tenía un ejército muy superior a lo que había en otros lados. Y mira a Polonia. Invade Polonia el 1 de septiembre del 39, invade. Polonia tenía acuerdos de paz y de apoyo mutuo con el Reino Unido y sobre todo, y también un acuerdo con Francia. Y esto obligó a los políticos, los obligó a tener que hacer algo, a tener que actuar. Y le declaran la guerra a Hitler, pensando que esto iba a asustar a Hitler. O sea, se demuestra lo mal preparado que estaban estos gobiernos y pésimamente informados por sus embajadores y sus servicios de inteligencia. Ellos estaban convencidos que declarándole la guerra, Hitler daba marcha atrás. Hitler se reía de ellos y siguió para adelante. Y ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. La trágica, sangrienta, horrorosa Segunda Guerra Mundial, que fue mucho peor que la primera. Mi libro va del 38 al 40. Y todo esto que está pasando en distintos frentes simultáneamente, yo saqué información y me fui incluyendo con los personajes verídicos. Pío XII intentaba por todos los medios ser reconocido como el Señor de la Paz. Entonces iba para acá, iba para allá, hablaba con uno, hablaba con otro, pero tenía una simpatía con Hitler. Él había trabajado, había sido destinado en Alemania, hablaba alemán, y él lo que no quería, una vez más en la actitud pacifista, no quería que Hitler atacara a los católicos en Alemania. Entonces permitía cosas que no debió permitir. Pero por otro lado también él hablaba con los ingleses, hablaba con los franceses. Él no quería mucho a los franceses, pero sí tenía una buena relación con el Reino Unido y comete una infidencia. Unos generales alemanes anti-nazis van a verlo porque tenían la visión de que Alemania podía perder la guerra, ya en el año 39. Y entonces, antes de que Alemania invada Francia, Bélgica, Dinamarca y Holanda, planean derrocar a Hitler. Y van al Papa para que el Papa hable con Inglaterra para llegar a un acuerdo de paz, en el cual no vuelvan a arrasar y a esclavizar a Alemania, sino que se haga un acuerdo pacífico, si ellos eliminan a Hitler, poder tener una convivencia. Pero es muy complicado, no quiero estropear el libro, es muy complicado, pero el Servicio de Inteligencia alemán oye que algo se está tramando y que el Papa está involucrado. Entonces, ahí los dejo con ese tema. Hoy en día tenemos un país que es Ucrania y tenemos un Hitler que es Putin y tenemos un Trump que en las últimas 2 semanas ha hecho declaraciones terribles para los ucranianos. El concepto de paz para Trump es dejar que Putin se quede con el Donbass y Crimea, no sigan robando con esto, al fin y al cabo hay muchos rusos que viven ahí, esta guerra tiene que terminar. Yo me imagino cómo se debe sentir los ucranianos viendo que de golpe y porrazo el socio prioritario para comprar armamento, y subrayo comprar todo este armamento que mandan los europeos y sobre todo los americanos, no son gratis. Como no eran gratis todas las armas, los barcos, los aviones que
eso nada. Todo fue a la cuenta abierta que tenía y de hecho le costó a Inglaterra varias islas, como las Bahamas, que eran inglesas, y se las intercambiaron por barcos y aviones y comida. Y que siguen siendo ahora ya parte independiente, pero entre comillas, de Estados Unidos. Entonces, tenemos por un lado esa guerra que ya Putin está empezando a mostrar indicios de que no va a parar con lo de Ucrania, que ya está mirando Bielorrusia, Moldavia. En el fondo lo que él ambiciona es recrear lo que era la Unión Soviética, no llamarla Unión Soviética, será siendo Rusia y sus satélites, pero ya no niega la posibilidad de tener que intervenir, como llama él, en otros países. Esto es una película que ya vimos en el año 38, y que lamentablemente empieza a repetirse. Y luego focos como el foco en Gaza y el Líbano, con Israel y todos los personajes que allí hay. Inglaterra se salvó porque ante la vergüenza Chamberlain renunció y en ese momento surgió un político como Churchill que dijo, no, acá no nos rendimos, ni hablar. Pero si hubiera sido Chamberlain, hoy los ingleses hablan alemán, eso está clarísimo. ¿Qué pasa ahora? Europa tiene líderes débiles. Macron ha intentado, pero no le toma muy en serio, y de hecho, en las últimas elecciones ha perdido mucho poder. En Inglaterra ya van por el tercer primer ministro y todos son blandos, buscando acomodar, no irritar a nadie. Alemania tiene el peor gobierno que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí se necesitaría una Angela Merkel en Alemania, y no la hay. Y todo esto Putin lo ve. Y entonces él juega y sabe cómo juega. Y ahora que Trump le dice a los europeos que son ellos los que tienen que defender a Ucrania, ponen en brete a la Unión Europea, que no sabe cómo va a hacer para defender a Ucrania, impedir que caiga Ucrania y a la vez tener una buena relación con Trump, porque lo que Trump les está diciendo es lo que decían en la época al principio de la Segunda Guerra Mundial, es un problema europeo, Estados Unidos es aislacionista. Y así fue hasta Pearl Harbor. Si los japoneses no atacan Hawái, no hubieran entrado en la guerra, hubieran hecho negocio, pero no hubieran entrado en la guerra. No nos olvidemos que Estados Unidos le vendía a Alemania y le vendía a Inglaterra. Nunca olvidemos eso. Ford tenía una planta que fabricaba los camiones del ejército alemán durante la guerra. IBM hizo una máquina parecida a una computadora y el primer programa que hicieron, encargado por el Tercer Reich, era unas fichas de todos los judíos que había en los territorios que ellos habían inventado. ¿Cuál fue el rol de Pío XII ante esto? Él era antisemita. Y para demostrarlo yo copio parte de sus encíclicas, incluso una en el año 48, 3 años de terminada la guerra, en la cual sigue culpando a los judíos de lo que le pasó. Entonces, el otro factor que hacía que Pío XII fuera minera es que también era rabiosamente anticomunista. El gran temor de él no tenía miedo a que Hitler dominara Italia. Él lo que tenía pánico era que Stalin lograse entrar en Italia, porque él decía que Stalin lo que quería era destrozar, eliminar el Vaticano, como habían hecho con la Iglesia Ortodoxa rusa después de la Revolución Bolchevique. Ese era el terror de él, estaba dispuesto a
tanto el diablo con tal de frenar a Stalin. Por eso es el título que me saqué de la manga, porque hay muchas similitudes, preocupantes similitudes, entre lo que sucedió, que sabemos a qué nos llevó, y cosas que están pasando ahora. Espero que les haya entretenido un poco y cualquier pregunta, encantado. Roberto, muchas gracias por el conocimiento más para todas tus charlas. Y bueno, queda abierto a preguntas del auditorio, por supuesto a que compren el libro primero, ¿no? Muy bien, muy bien. No, yo cuento